Hola a todos mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica. Unos scones de queso riquísimos, con 4 ingredientes. ¿Vamos a cocinar? ¡Sí! Para empezar con esta receta, lo primero que vamos a necesitar es harina. Yo acá tengo harina leudante, ¿sí? Que ya tiene un agente químico que va a hacer que nuestros scones salgan súper tiernitos. Pero si no tenés harina leudante, puedes utilizar harina 4.0 más una cucharada de polvo de hornear. Así que en este caso tenemos harina leudante para hacerlo todo más fácil. Mientras mi bebota va a ir mezclando, vamos a agregar al protagonista de esta receta, el queso de la familia argentina. ¿Cuál es el queso de la familia argentina, chicos? Barraza. Barraza. Vamos a agregar queso sardo Barraza a la harina leudante para que salga húmedo y tierno, aceite de girasol. Y vamos a ir mezclando todo con una espátula. Y para que salga esponjoso, vamos a agregar leche. Ahí, con mucho amor. Mientras mi bebota va a ir mezclando, vamos a hacer que quede un bollo tierno, húmedo y sobre todo riquísimo. En esta receta no le agregué nada de sal. ¿Por qué? Porque el queso sardo tiende a ser saladito y va a tener un gustito propio. Así que vamos a dejar que el protagonista sea el queso. ¿Vamos a mezclar, corazón? Dale. Vamos a ir mezclando así. Una vez que ya va adquiriendo consistencia la masa, vamos apenas a amasar. Vamos a utilizar las manos, unimos los ingredientes y ya tenemos lista la preparación para hacer estos scones de queso riquísimos y fáciles. Una vez que esté lista la masa, lo estiramos con el palo y el grosor es más a gusto de cada uno, ¿sí? En este caso yo hice un toquecito más angostito porque sé que con el horno y el calor y la temperatura va a crecer, va a aumentar de tamaño. Y con el cortante que tengan en casa le damos la forma que más nos gusta. Así que mis bebotes, a empezar a cortar estos scones de queso con 4 ingredientes súper fáciles para hacer. Cuando tenemos la forma lo colocamos en una bandeja con un poquitín de manteca y harina y lo vamos a cocinar a 180 grados por 15 minutitos, no más. Apenas esté con piso y doradito lo vamos a retirar. Si quieren le pueden dar un baño de huevo batido por encima, le pueden poner un poco más de queso rallado o manteca derretida. En este caso nosotros lo vamos a directamente poner en la fuente porque nos encanta cuando queda súper crocante y riquísimo. Juli, ¿qué le dirías a los chicos que les gusta cocinar? Que colabore. ¿Que colaboren? Sí. ¿Sí? ¿Y vos te divertís, Juli? Sí, mucho. Muchísimo. ¿Y vos, mi bebota? También me encanta cocinar con mamá. ¿Te encanta cocinar? Te salió de hermoso. Y vos, Juli, también, ¿eh? Re lindos. ¿Lo vamos a poner en el horno? Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quedaron espectaculares. Gracias a Lácteos Barraza por acompañarnos en nuestras preparaciones. Es ideal para el ambiente de la escuela. ¿Para la bien de la escuela? Sí, Juli. Y tienen formas de corazoncitos, ¿vieron? Para Son dar muy mucho lindos. amor. ¡Mua! Buen provecho para todos. Buen provecho. Buen provecho.